Días, María Noel. Gracias por sumarte a colaborar con este próximo número de Ontaiken. Agradecerte porque, bueno, como ya estuvimos dialogando, la idea es poder mapear algunas miradas situadas de Latinoamérica fundamentalmente sobre las prácticas de esperanza y los procesos eh, de la esperanza. Primero te quería pedir si podías presentarte para quienes estén viendo esta entrevista y conozcan tu trayectoria y después te haré algunas preguntas para iniciar el diálogo. Muy bien, muy buenos días, Pauli. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es María Noel Míguez Pasada. Soy docente investigadora de la Universidad de la República en Uruguay, específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, y co-creé y co-coordino el Grupo de Estudios sobre Discapacidad, GEDIS, de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, lo creamos en el 2005. Cumplimos 20 años este año. Y bueno, soy docente en la licenciatura de Trabajo Social. Bien, gracias. Bueno, desde tu trayectoria, en tu experiencia en la investigación, en la docencia, en los distintos procesos sociales de allá de Uruguay, te quería preguntar como cuáles son los procesos que vos crees o las trabas que se encuentran en la construcción de la esperanza posible, digamos, en esto pensando que la esperanza es ese conjunto de prácticas que cotidianamente se construye. Ahí va. Mira, te cuento que desde el GEDIS hace años, un subgrupo bastante grande del GEDIS, estamos trabajando desde la perspectiva de colonial. Y eso creo que pone en tensión varias cuestiones que obturan la esperanza en las formas de habitar el mundo desde la modernidad colonial que se nos ha impuesto y se nos exige producir y reproducir. Creo que la esperanza está muy obturada por por las tensiones que nos generan aristas claves de esta modernidad colonial, como es el capitalismo, el capacitismo, la normatividad, el patriarcado. Son aristas que duelen mucho y generan muchas tensiones. Eh, También estamos sabiendo que esto es lo que tenemos en el marco en el que estamos y qué hacer para recuperar, entre otras cosas, la esperanza hacia futuros otros posibles que puedan distar bastante de esto que se está viviendo hoy día, post pandemia te diría, ¿no? Quizás con la pandemia hubo como una esperanza de que la solidaridad, la hermandad, sororidad, todas esas cosas se desplegaran y terminó sucediendo todo lo opuesto con muy acompañado además en el mundo occidental con gobiernos de derecha y extrema derecha. En Uruguay concretamente, justo en la pandemia, 15 días antes de que empezara se decretara la pandemia acá, había asumido un gobierno de derecha luego de 15 años de gobiernos progresistas. Y fue muy complejo transitar una pandemia con un recorte alevoso del Estado. Y eso nos interpeló y nos sigue interpelando, porque se desarmó todo y ahora que hay nuevamente desde marzo de este año un gobierno progresista, con las aristas de progresismo de lo que se puede comprender en las lógicas de hoy día. Nada revolucionario, bastante del statu quo, pero con una cuestión bastante más redistributiva eh, y pensando en la gente que el gobierno anterior. Y es como la sensación esta que los últimos 5 años han estado cargados de desesperanza, como de hacernos perder el rumbo de hacia dónde queremos ir como humanidad, como seres en sociedad, como seres plurales en las sociedades que habitamos situadamente. Eh, Se torna complejo. Y lo político no está ayudando en nada, lo económico menos, obviamente, ¿no? El capitalismo nos está atravesando en la yugular. Em, las conquistas, además, que creíamos
haber logrado desde los feminismos, pareciera estar en retroceso con la llegada de estos gobiernos de derecha o ultraderecha, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde se ponen en tensión las conquistas y derechos logrados. Y eso también duele, nos pone ante una realidad que creíamos superada y es como volver para atrás. Em, no sé, la desesperanza se palpa y mucho más en las generaciones de hasta los 30 moneles, 30 30 y poco, donde para estas adolescencias, juventudes e infancias también, la desesperanza anda bastante en, en sus radares y como forma de habitar el mundo. Y eso sí, es muy interpelante y muy complejo. Por ahí. Y gracias. Em, y qué, está bueno esto que decís de las generaciones, digamos, creo que es algo que no venía apareciendo y está bueno volver a enfatizar en eso, ¿no? Como la desesperanza también atravesando Mm. como los Género nuevos y generaciones, jóvenes. claro. Sí, Eh, sí, sí. y, Lo veo en mi hijo, en las amigas, pero también en las cosas que ven y que comparten, transitan, les duele. Es una generación que viene siendo muy, muy compleja, ¿no? Se les, se les viene un mundo, le estamos dejando un mundo bastante complicado y pidiéndoles que resuelvan cosas cuando en realidad no les dimos ni las herramientas ni el mundo para hacerlo. Entonces está como complicadito. Y más con los cambios tecnológicos, ¿no? Esta enorme revolución tecnológica con la IA y todas esas cosas, ahí se allanan cuestiones, pero se complejizan otras. Mm. ujú. Y en estos términos, no sé si pensando como en estos sujetos que vos nombras o en otros, ¿pensás que, bueno, también desde la experiencia de allá de Uruguay y desde esa realidad particular, hay sujetos o colectivos desde los cuales, no sé, en su configuración cotidiana, en sus o demandas o deseos que puedan poner en palabra o en la práctica, es posible pensar en prácticas de esperanza que estén sucediendo o que puedan suceder? Bueno, me parece que sí, con relación, por ejemplo, a la población con la que trabajamos, que son los grupos de personas en situación de discapacidad, ¿no? Asociación, la sociedad civil organizada, las luchas por el reconocimiento siguen estando con fuerza. Y ahí sí quizás la esperanza ganó un poco más porque hubo una discusión muy potente, no sé si te acordás en la pandemia, de ciudadanos de clase A y B, según con los recursos económicos que hubieran, las personas en situación de discapacidad eran, si no alcanzaban los recursos, no se les iba a dar respuesta, eran ciudadanos de clase B. Y eso levantó un debate bien interesante, al menos en los entramados de la discapacidad para esto, no demarquemos personas de primera y de segunda, no corresponde. Y eso hizo que nos fortaleciéramos de una manera en esto de acompañarnos en las luchas de las personas en situación de discapacidad. En principio, por su existencia en condiciones de igualdad. Y también por cómo siguieron movilizándose, ¿no? Por lo menos acá en Uruguay. Y todo lo que se viene con el cambio de gobierno, hay un plan estratégico de discapacidad, se pasa de una secretaría, vamos a pasar a tener una institución de la discapacidad em, a nivel del gobierno central, con mucho reconocimiento de las personas en situación de discapacidad y espacios específicos para su despliegue y escuchar sus voces directamente. Y eso da esperanza, da respiro, da posibilidades de pienso colectivo, pues además se está haciendo desde las bases. La verdad que está siendo encarado de manera muy interesante. Ojalá se materialice todo lo que están queriendo hacer, pero en ese sentido hay grandes posibilidades de repensarnos colectivamente y como sociedad, ¿no? Porque
como si demarcamos ciudadanos de primera y segunda, también lo extrapolamos en los distintos contextos para distintos tipos de ciudadanos, ¿no? Y eso no Ujú. puede ser, no puede ser, nunca más. Eh, y ahora que decís, también se me viene a la cabeza todas las cuestiones que nos están tensionando, que esto va más con la primera pregunta, por lo menos en Uruguay en los últimos 5 años. Hubo algo que pasó que fue clave en el gobierno de derecha, que se firmó, bueno, hubo un marco regulatorio que habilitó mucho el ingreso de los narcos. Venían así como Mm. ponceando, pero estaba normativamente bastante complejo. Y desde los últimos 5 años en Uruguay se están viendo todos los días, casi todos los días, asesinatos o que aparecen cuerpos y decís, ¿y esto dónde salió? ¿Cuándo empezó a pasar? Y es eso, es el mundo narco metido en el país, ya no solo como de tránsito, sino ni de acopio, sino como espacio de batalla. Y eso agarra ahí volviendo a las generaciones y a los más jóvenes les agarran es más fácil trabajar cuidando una boca y ganar más plata que trabajar 8 horas, 5 o 6 días a la semana por 2 pesos, ¿no? Entonces, eso se está complicando y si no se hace algo, hay que hacerlo ya con relación a las adolescencias y juventudes que están quedando entronizadas o ahí atrapadas en esas lógicas, ¿no? ¿Y Pero hay volviendo, agrupaciones digo, de la sociedad civil que estén organizándose en función de eso? A veces, por lo menos en otros países suele haber de familiares, o no sé si, digo, cómo que se esté como... no sé tanto a ese nivel, no he escuchado. Por lo pronto, este gobierno lo primero que hizo fue reducir de vuelta la posibilidad del lavado de dinero que se había empleado, o sea, con posibilidad de hacer transacciones bancarias con un tope bastante razonable y no de $250.000 sin decir que por qué metiste $250.000 en el banco y no decís nada. Acá se bajó ahora a 30.000, una cosa así, que también es bastante plata, pero bueno. Em, Yo no conozco espacios, es como algo tan nuevo y que está arrasando con tanta furia que es un momento, país con relación a ese tema de mucha desesperanza, parecieran no encontrarse soluciones de violencia que quizás comparado con otros países es menor, pero para nosotros es una novedad, nosotros. Y nos está interpelando muchísimo, justamente con miras a un futuro que se torna incierto con relación a ese tema. Ujú. Pero como estamos hablando de esperanza, sí los grupos, los espacios de personas en situación de discapacidad, ya sea en la arena política, sindical, académica, de la sociedad civil organizada, está logrando tener una consonancia bien interesante y de reconocimiento real de esta población para construir sociedades más justas, más iguales, no sé. Ahí veo un margen de esperanza bastante grande. ¿Y alguno de esos colectivos, así como para compartirnos, que conozcas? Como Colectivo, de... sí, bueno, bueno, hay de todo ahí. Está desde Alianza de Organizaciones, que es la Federación de Organizaciones de Personas en Situación de Discapacidad, y después están todos los grupos, grupitos y grupotes con relación a asociaciones civiles. También hay un movimiento bien interesante que movimiento ¿cómo que se llama? Iguales y con derechos, algo así, que fue generado justamente en el gobierno pasado para poner en tensión todo esto. Este, y ahí se mueve un montón porque ahí la gracia de eso, a diferencia de la Federación Alianza, que tenés que tener toda una cuestión jurídica, acá hay gente que se suma para pensar Ujú. colectivamente. Y
Y hay de todo. Sí, en un momento también, con relación a la discapacidad, donde de la mano del gobierno pasado metieron toda la movida de las neurociencias, neurodiversidad, neuroeducación, todo lo neuro, bien modelo médico, tuvo una relevancia que ahora está costando desandar eso, ¿no? Pues todo el mundo dice, ay, yo soy neurodivergente. No jorobe. O sea, es como se pornografió lo que es realmente situación de discapacidad y ahora todo el mundo está, más que nada el mundo adulto, ¿no? Que te dice, ay, yo soy neurodivergente, por eso te trato así. Las ganas, sos mala gente y punto. Ahora te agarrás de un posible diagnóstico que te lo dice capaz las redes sociales, pues llegamos a ese nivel, ¿no? Este, entonces eso me parece que hay que meter como mirada específica, ¿no? Porque ahí sí, lo que es de esperanza pasa a ser desesperanza, pues la eh, extractivismo, lo que quieras, de situaciones concretas que vienen de un contingente poblacional que viene luchando desde hace muchos años por su reconocimiento y por la ventana, por el techo, por cualquier lado se le mete gente para exculpar sus malas formas de habitar el mundo intersubjetivamente. em, que se atribuyen diagnósticos o cosas para disculpar sus formas, ¿no? Y eso está pasando cada vez más acá y con relación a discapacidad, no sé, en Argentina, pero me imagino que lo de la neuro, pero esa cuestión de reducir el ser a un cerebro. Y eso son conquistas alevosas del mundo moderno colonial, donde la biomedicina, de vuelta con la pandemia, adquirió una fuerza que estaba perdiendo. Y empezó a mandar todo con su lógica de saber poder. Y esta es una de las cosas, ¿no? Todo pasa por lo neuro algo. Con esto no Ujú, estoy diciendo que las neurociencias no sean importantes, digo que no se traslade a lugares y formas que tienen otros recorridos y encima imponiendo miradas y desinformaciones, ¿no? Con relación a una temática como es la discapacidad. ujú. Sí, sí, es una discusión el impacto de las neurociencias y las neurodivergencias. Creo que también en quienes estudiamos discapacidad toca poder disputar Obvio. el, eso, Y porque es ahí un tema. yo por lo que estuve viendo y estoy empezando como escribí ya un artículo que creo que sí, ya salió publicado hace el mes pasado, traté de hacer un ejercicio teórico, ¿no? De esta conjunción entre volver al modelo biomédico de la mano de las neurociencias, con estas cosas, y gobiernos conservadores con miradas otras sobre la discapacidad con gobiernos más progresistas. Y creo que hay aristas que pueden ser interesantes, porque bueno, de hecho acá lo estamos viendo, ¿no? Cambió el gobierno, pasamos a un gobierno progresista y la invitación al GEDI fue de por favor ayúdenos a repensar todo esto, a nivel de la educación más que nada, y estamos haciendo capacitaciones a nivel nacional con la Administración Nacional de Educación Pública para desandar todo lo que se retrocedió hacia el modelo biomédico y pasar de vuelta al modelo social hasta solicitando cuestiones de perspectiva de colonial, ¿no? Le hablas de eso Mm, a los gobiernos de derecha, extrema derecha, se te matan de la risa. Entonces, creo que hay pistas para poder seguir desandando por ahí entre los modelos de discapacidad, los tipos de educación, las formas de nombrar y los tipos de gobierno. está bueno eso. Mm, me parece. Bueno, gracias. Ah, bueno, Gracias. gracias a ti. Sí,